Hola, ¿qué tal? Espero que esté teniendo un gran día, profesor. Soy la alumna Eunice Medina Santos y yo le estaré hablando de qué genera el miedo en la infancia. Muy bien, demos inicio a esta primera parte. La infancia es una etapa extraña y compleja donde se pueden encontrar un sinfín de miedos. Este es un fenómeno intrigante y relevante que, merece nuestra atención, ya que durante esta etapa crucial del desarrollo, los niños experimentan miedos diversos que pueden influir en su bienestar y, claro, en su crecimiento emocional. En este podcast examinaremos los orígenes de estos miedos, desde la falta de conocimiento del mundo que les rodea hasta la influencia del entorno familiar. Además, exploraremos cómo el miedo en la infancia puede afectar en la formación de la identidad y la percepción del mundo en los niños. Y a través de sustentos científicos buscaremos comprender mejor este tema y encontrar los argumentos clave. Muy bien, sería prudente comenzar a explorar el origen de algunos miedos que son muy comunes en niños, y esto lo haremos con ayuda de un cuento. Mi miedo y yo es un libro que fue escrito e ilustrado por la italiana Francesca Sanna. Y este está bajo la supervisión de la doctora Jessica Reinisch. Es muy interesante señalar que en la contraportada del libro se nos regalan las siguientes palabras. ¿Cómo puedo hacer amigos si no entiendo a nadie? ¿Cómo puedo esperar que alguien me comprenda? Este pequeño texto nos recuerda la existencia de temores que son problemáticos y muy complicados de entender para el infante. Y como se puede suponer, estos temores generarán trabas en su vida cotidiana. Justamente se nos platica un poquito sobre las duras vivencias que enfrenta una pequeña que se ha mudado a otro país. En el libro se nos muestra una especie de miedo personificado como una criatura blanca y ovalada, y esta crece dependiendo cuán estresante sea la situación que la protagonista está viviendo. Claro, esto se refleja en el tamaño de la criatura, que es equivalente al estrés. Mientras más grande sea, más estrés vive la protagonista y, por supuesto, más incómoda se siente. Se nos muestra que a la pequeña le aterra salir a conocer su nuevo barrio, ir a la escuela e incluso dormir. Estas conductas van escalando de gravedad, pues conforme su miedo se hace más grande. De alguna forma, el libro nos ayuda no solamente a los más chicos, para que ellos conozcan que estos miedos a veces no están claros y que no siempre los podemos entender, sino que como adultos podemos ver cuáles son los reflejos de esos temores de los pequeños. Sabemos que a esa edad es difícil saber y discernir por qué esos miedos están ahí. Se ha de señalar que este libro también es útil, ya que nos dan a conocer incluso que muchos miedos son normales, solo cuando no limitan una vida sana y sin preocupaciones. Podríamos resumir que el libro es perfecto para comprender cuáles son algunas de las muchas cuestiones que generan miedo en un niño. Teniendo claro lo anterior, revisemos la conferencia de Neva Milik. Ella es una psicóloga chilena y ella explica qué cosas pueden causar estrés y angustia y qué psicológicamente se le entiende como miedo. Puntualmente ella señala:
El miedo es la respuesta de nuestro sistema límbico, entiéndase como el conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales produciendo respuestas emocionales. Esta respuesta del sistema límbico nos pone en guardia ante la presencia de algo que resulta amenazante. Lo anterior solamente reafirma que el miedo es una emoción básica y primitiva en el humano. Sin embargo, se pone sobre la mesa ciertas situaciones dentro de casa que pueden generar miedo, pero esto no debería presentarse, porque esas mismas situaciones no deberían presentarse. Por ejemplo, se mencionan las peleas de los padres. De estas peleas se obtiene una reacción de estrés en el niño. Además de ello, se señalan situaciones escolares, como sacar una mala calificación. En ambos casos, el niño no puede controlar cómo reaccionan sus padres, es ajeno a él, por lo que no poder controlar lo que sucede es de las principales causas de miedo, según expone Milik. Además del estrés que se genera en casa, podemos encontrar el estrés producto de la relación de vivencias desagradables. Con esto deseamos expresar que el ser humano puede temerle a cosas que no son terroríficas por donde se le vea, sino que son temidas por la relación que el individuo hace con otra cosa que sí es indeseable. A propósito de esto, deberíamos tomar como referente al experimento del conductista John Watson. Hay que tener muy presente que nos remontamos a un tiempo donde la ética científica no estaba bien definida. Pues bien, para este experimento, Watson comienza a trabajar con un bebé. A este bebé se le conoce como Albert. Albert, por supuesto, este no era su nombre, sin embargo, por diferentes fines, así se le conoce, el pequeño Albert. Watson tiene como fin hacer que el pequeño desarrolle un miedo a las ratas, lo cual desde el inicio ya suena extraño. En la primera parte del experimento, a Albert se le presenta una rata blanca. Con curiosidad, Albert observa y posteriormente toca alrededor. Finalmente se le nota divertido, incluso disfruta estar con la rata. Está feliz de poder jugar con el animal. La primera sesión luce aparentemente bien. En la segunda parte del experimento, al pequeño niño se le muestra nuevamente la rata, pero cada que ésta hacía aparición se tocaba con fuerza un bong, provocando que el pequeño se asustara por el terrible estruendo. Después de un tiempo, a Albert ya no le era necesario que se le mostrara la rata para que tuviera miedo de ella, ya que empezó a relacionar el terrible estruendo con la aparición de la rata. Volviendo a lo anterior, con el simple hecho de estar con la rata, Albert trataba de gatear atemorizado. Watson logró inducirle un miedo, ya que el pequeño empezó a relacionar la rata con el terrible sonido. Y no solo eso, Watson también le presentó un conejo. Uno esperaría que Albert reaccionara de la misma forma que con la rata al principio, que tuviera curiosidad, que intentara tocarlo, pero nada de eso sucedió. Albert reaccionó igual que con la rata, igual de temeroso. Pues esto se explica teniendo en cuenta que el conejo le parecía similar a Albert. Por ello, él pensaba que era una especie de ratón gigante, por ello no se le quería acercar
y reaccionaba negativamente. Watson también le presenta al pequeño Albert a uno de sus asistentes con una máscara de rata. Albert reaccionó igual de mal, estaba muy atemorizado y lo único que se logró en este experimento es que Albert reaccionara un miedo incontrolable a este tipo de animales y cosas que tuvieran características muy similares. Debería aclarar que se considera importante narrar este experimento a pesar de que pues fue sometido a un bebé y no a un niño de mayor edad. Pero no hay mejor ejemplo que explique cómo se originan los miedos en los infantes mayoritariamente. Es por eso que deberíamos considerar este experimento para sacar conclusiones. Bien, entonces, teniendo en mente todos los datos expuestos, pasemos a revisar las premisas y la conclusión de la investigación. Tenemos la premisa número 1. Los miedos de la infancia se originan debido a la falta de conocimiento y comprensión completa del mundo que les rodea. Premisa número 2. La falta de habilidades cognitivas y de razonamiento en la infancia dificulta su capacidad para comprender y procesar adecuadamente estas situaciones desconocidas. Premisa número 3. Los miedos pueden ser provocados por lo desconocido y relacionados con vivencias desagradables. Premisa número 4. La incapacidad para predecir o controlar su entorno puede generar sentimientos de inseguridad y miedo en los niños. Entonces, la conclusión sería: por lo tanto, debido a la falta de conocimiento y comprensión completa, la exposición a situaciones desconocidas, estímulos novedosos y la incapacidad para predecir o controlar su entorno, los miedos en la infancia se generan con una respuesta natural a su desarrollo cognitivo y a su interacción con un mundo desconocido. Bueno, con ello se da cierre a este apartado del miedo en la infancia. Como equipo, nos gustaría que siguiese escuchando en los siguientes capítulos esta pequeña serie. Le agradecemos mucho su tiempo, esperamos que pueda ser de su agrado.